Las estadísticas del sector telecomunicaciones son fundamentales para entender cómo se está transformando digitalmente el país. Más allá de números sobre líneas telefónicas o conexiones de internet, estos datos permiten analizar tendencias de acceso, consumo, inversión y brechas digitales que impactan directamente la economía, la educación, el trabajo y la vida cotidiana de las personas. En esta línea, Sutel tiene ya más de 15 años de generar información clara, útil y de calidad para el país. Estos datos evidencian la evolución del mercado con una herramienta técnica sólida y confiable que permite dar seguimiento a estas dinámicas de las tecnologías de información y comunicación en el país. Para hablar un poco de los resultados más recientes de las estadísticas del sector telecom, nos acompaña el día de hoy la señora Derian Muñoz Barquero. Derian es directora general de mercados de la Superintendencia de Telecomunicaciones, Sutel. Anteriormente, además, también fungió como directora general de competencia de la Sutel. Es licenciada en Economía de la UCR con una maestría en Economía con énfasis en banca y mercado de capitales, así como una especialización en competencia, ambas también obtenidas en la Universidad de Costa Rica. Además, cuenta con estudios en Derecho de las Telecomunicaciones por la Universidad de Valladolid y Derecho a la Competencia para reguladores de la Universidad ULED. Cuenta además con más de 14 años de experiencia en temas de regulación y competencia en mercados de telecomunicaciones. Además, pues como parte de su experiencia profesional, lideró los procesos de declaratoria en condición de competencia en los mercados de telecomunicaciones, que eso me gustaría conversar ahí también un poquito. Cuando quieras. Y pues también participó activamente en el proceso de discusión y elaboración de la nueva Ley de Competencia de Costa Rica, que culminó con la emisión de la Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica, ley número 9736, así como el proceso de adhesión de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, en materia de política de competencia. Además de pues que también ha sido profesora universitaria. Bienvenida, Derian, y pues muchas gracias por acompañarnos en este episodio de hoy de Café Digital. Más bien, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad que le dan a la Superintendencia de Telecomunicaciones de poder aportar en este espacio. Tal vez como para abrir el tema, aunque lo mencioné tal vez un poquito en la introducción, ¿cuál es la importancia de que la Sutel, especialmente como autoridad reguladora, genere estos datos de estadísticas del sector telecomunicaciones? A ver, hay una frase que utilizan mucho los estadísticos y a mí me gusta, bueno, y también la gente de administración, y es que todo lo que no se mide no lo podemos conocer, ¿verdad? Y yo creo que para poder tener un seguimiento de los resultados del sector es importante medirlo, es importante saber, estamos creciendo, no lo estamos haciendo, cuáles son los sectores que más crecen, dónde nos hemos quedado estancados, qué pasa con la inversión, cómo está el sector en relación con el aporte que hace el Producto Interno Bruto. Y yo creo que ahí es donde radica el valor. Y esto si lo vemos desde una perspectiva más general y más macro, pero también para nuestro sector, para los operadores del sector, la información que publicamos es importante para sus estrategias comerciales. ¿Por qué? Porque yo puedo saber, bueno, cómo están mis competidores, quién está creciendo más deprisa, me estoy quedando un poco atrás, y eso también para ellos es importante para sus estrategias comerciales. Entonces yo creo que ahí es donde radica el valor de la publicación consistente de esta información que se ha venido haciendo, como vos lo mencionabas al inicio, ya por más de 15 años. Claro, ¿y cuáles son los resultados principales de esta última, de estas últimas estadísticas que sacaron, que serían las estadísticas ya para el 2025 completas? ¿Cuáles serían como tal vez los principales hallazgos? Hay varias cosas que a mí me gustaría mencionar. Un punto tiene que ver con la recuperación de los ingresos del sector. Por segundo año consecutivo, los ingresos que viene generando el sector telecomunicaciones vuelven a crecer. En 2025 llegamos a 805.000 millones de colones en materia de ingresos, la gran mayoría de ellos, casi un 70%, producidos directamente por el servicio de transferencia de datos, lo cual me hace brincar a la siguiente parte, que es
bueno, ese es el servicio donde estamos hablando. Y cuando pensamos en telecomunicaciones, hoy en día creo que todos pensamos en temas de acceso a Internet. Si nos echamos 10, 15 años para atrás, cuando nace la SUTEL y hablábamos de telecomunicaciones, todos pensábamos principalmente en temas de telefonía. Pero hoy la realidad es distinta. Y yo creo que ese primer dato, 70% de conexión, de ingresos explicados por el tema de Internet, es súper relevante. Yo creo que otros datos importantes que nos reflejan los datos de 2025 vinculados también al tema de Internet son que hemos llegado a 65% de conexiones en fibra óptica. Eso quiere decir que ha habido una importante migración y salida de las tecnologías legadas o de las tecnologías más antiguas, y eso también se nos empareja con un 65% de conexiones de más de 100 megabps por segundo. Es decir, las personas tienen en su casa en estos momentos conexiones de alta velocidad, y yo creo que eso es importante y refleja muy bien el desarrollo y la madurez que ha venido alcanzando el sector. Algo, bueno, mencionabas uno de los puntos iniciales del aumento en los ingresos del sector telecomunicaciones, y que además son 2 años sostenidos. Si no me equivoco, y vos me corregís, tengo incluso la idea de que previo a esto ya se venían como varios años como con un estancamiento, digamos, con los ingresos, que incluso tengo yo la idea, que alguna vez lo pensé, como en términos reales, podía incluso hasta hablarse de una reducción, digamos, ya en términos reales cuando lo comparas con inflación y demás. ¿Por qué, a grandes rasgos, por qué se dio ese estancamiento y qué cambió para que ahora tengamos 2 años de un crecimiento, supongo que uno podría llamar sano o sostenido? Bueno, si echamos para atrás y uno ve si prácticamente desde 2020 empezamos con esta tendencia, si queremos, de estancamiento, en algunos años incluso de reducción nominal en los ingresos. Hay algo que no se nos puede olvidar. Sé que a todos nos gusta olvidar ese periodo feo que tuvimos, ¿verdad? Pero es que en 2020 tuvimos el tema de la epidemia del COVID, ¿verdad? Eso, sin lugar a dudas, al igual que afectó a las economías, afectó a los ingresos del sector de telecomunicaciones. Y eso es una realidad que explica por qué en ese periodo 20, 21, 22 tenemos esta reducción de los ingresos. Empezamos a estancar o a sostener en 23, y después en 24 volvemos a crecer. Entonces eso es un tema más coyuntural que nos permite explicar, pero hay un punto que a mí me parece que es importante también considerar, y es el hecho de que cuando uno se va a ver la naturaleza de los servicios que se están ofreciendo hoy, encuentra mayor sofisticación, si se quiere, mayor madurez en lo que están ofreciendo los operadores. Y por eso, por ejemplo, el hecho de que las conexiones de hoy, bueno, mencionaba que un 65% casi son de más de 100 megas, pero más de 30% son de más de 250 megas. Estamos hablando, además, de que hay un porcentaje grande, dependiendo del servicio de que estamos viendo, por ejemplo, en televisión por suscripción, de paquetes que son ofertas empaquetadas, ¿verdad? Eso es, estamos comprando una concurrencia de servicios. También en telecomunicaciones móviles vimos este año por primera vez que los contratos postpago sobrepasan a la cantidad de suscripciones prepago. Ese es un cambio enorme también, ¿verdad? Bueno, yo sé, son un montón de temas que hay que ir aterrizando, pero ese es un cambio muy significativo. Y tal vez, aprovechando que lo mencionas, yo la siguiente pregunta que tenía que apuntar aquí en el foro era que te iba a preguntar justamente, ya yendo como por distintos tipos de servicios, ¿qué se veía en el mercado de la telefonía móvil específicamente? Y justamente recuerdo igual de la presentación que ustedes hicieron que ese era uno de los grandes cambios, de que ya ya la mayoría de las líneas son líneas postpago. Y lo que mencionaste en la presentación en ese momento es que hablabas de que eso evidenciaba como un nivel de madurez del mercado. Claro. ¿Por qué? ¿A qué se refiere? ¿Cuál es la importancia que hay de este cambio y por qué este cambio implica una madurez de mercado? Claro.
A ver, cuando uno ve que no es la realidad tan específica de nuestro sector, porque nosotros llegamos como tarde a la apertura de las telecomunicaciones, nosotros pasamos de una realidad, para los que ya contamos algunos años, donde todas las conexiones eran pospago antes de la apertura del sector, porque el operador histórico pues había tomado la decisión de no ofrecer servicios prepago a la población. Eso era lo que existía. Eso era lo que existía. Llega la apertura en 2011 y el mercado se nos llena de ofertas prepago. ¿Por qué? Porque hay una cosa importante a tener en consideración. Al final del día, una oferta postpago es un compromiso de asumir un gasto diario. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, que para las personas con menos ingresos no necesariamente estamos en la posibilidad de hacer ese compromiso todos los meses. Entonces, cuando se abre el sector y se ofrece esa posibilidad de tener conexiones prepago, hay un segmento masivo de la población que había estado excluido de la posibilidad de tener servicios de telecomunicaciones móviles que accede. Ahora bien, ciertamente, cuando uno ve los números en detalle, el segmento prepago es un segmento mucho menos representativo en ingresos para los operadores del sector. ¿Qué quiere decir? Bueno, que si yo soy operador, lo que estoy interesado es que mis clientes tengan un contrato. Recuerdo, de hecho, que cuando uno ve como los ingresos, y no recuerdo si lo presentaron para este informe, pero para años anteriores, que sacan como el promedio de ingreso de una línea prepago y el promedio de ingreso de una postpago, la postpago es pero muy significativamente mayor a una prepago, de hecho. Claro, puede ser 4 o 5 veces superior, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que hemos llegado a una circunstancia donde nuestros usuarios, nuestros consumidores cada vez están más en la posibilidad de, con su ingreso disponible, asumir ese compromiso de tener un servicio. ¿Y qué significa esto? Bueno, también un servicio de manera continuada, ¿verdad? Porque por la naturaleza en la que funciona, si yo tengo un servicio prepago, también estoy sujeta a la posibilidad de tener saldo. Cuando tengo una conexión pospago, no me voy a quedar en ningún momento sin la posibilidad de acceder al servicio que tengo disponible. Y yo creo que ahí es donde radica ese hecho de que nuestros clientes, ¿verdad?, han venido migrando a esa realidad. Para los operadores, por supuesto que es valioso, les permite redituar de mejor manera a los clientes que tienen, pero también me parece a mí que para los usuarios hay un valor en haber podido acceder a ese tipo de planes. Lo que nos dice es, bueno, nuestros consumidores parece que están mejor o le dan una mayor importancia al servicio y se pueden comprometer con un contrato a largo plazo. Sí, claro, porque también hay como una cierta, es una decisión de consumo que no necesariamente implique que hubo un aumento en ingresos. Tal vez es, como vos decís, o sea, o están mejor o están viendo más necesario eso como para acceder a ese servicio, ¿verdad? Exactamente. Pero sí todos hemos estado con alguien que llega y le dice a uno, mira, me das datos, es que me acabo de quedar sin saldo, ¿verdad? Y eso es justamente lo que se evita con una modalidad de estas, siempre se me tipo postpago. Postpago, sí. Ahora, mencionabas también, ahora cuando hablabas de aspectos generales, que creo que dijiste 70% de los ingresos es por transferencia de datos, algo así, ¿verdad? Y transferencia de datos, estamos hablando básicamente de internet, tanto móvil como fijo, supongo, la acumulación de los dos. ¿Cómo está en este caso el internet móvil? ¿Cuáles son como los resultados principales de esto? Sí, a ver, cuando hablamos de esos datos, principalmente vienen reflejados de los ingresos del internet fijo, pero cuando nos vamos a desagregar lo que es telecomunicaciones móviles a nivel de ingresos, ahí nos encontramos también que en este momento la mayor cantidad de ingresos de ese sector provienen del servicio de transferencia de datos. ¿Y eso qué es lo que quiere decir? Bueno, que las personas tenemos nuestro celular porque necesitamos acceder a internet, ¿verdad? Quienes tenemos la posibilidad de tener un contrato postpago, ya se nos van a incluir una serie de llamadas, una serie de SMS, de mensajes de texto, pero cuando vemos la realidad de cómo evolucionan esos servicios, lo que nos encontramos es una caída bien importante. En el caso de telefonía móvil, en los últimos 5 años, el tráfico de llamadas tradicionales ha caído un 50%. ¿En qué periodo, perdón? Entre 2021 y 2025. Un 50%. Un 50% se han disminuido la cantidad de llamadas. Siempre digo yo, las que hacemos por la red móvil, ¿verdad? Yo decía el año pasado, cuando presentamos las estadísticas del sector, que uno puede pensar, es que la gente no llama del todo, pero yo sigo llamando a mi mamá. Lo que pasa es que ahora la llamo por otros mecanismos, ¿verdad? Entonces, al final,
tenemos la posibilidad de acceder a esos servicios, pero en la realidad los usuarios lo que están haciendo uso es de la conexión de internet. En mi caso, yo te voy a decir, digamos, ¿es raro o es la minoría? En todo caso, cuando yo hago una llamada a través de red, normalmente se utilizan las distintas aplicaciones para llamar directamente y es hasta disque más cómodo. Tal vez estoy en la casa, ya estoy pegado desde el teléfono móvil, estoy pegado de por sí al wifi de la casa, entonces me queda más fácil llamar por WhatsApp que utilizar otros medios. Y también, bueno, los SMS que han caído de una forma. Yo me acuerdo en mis tiempos, cuando uno pasaba, como, no sé, en el cole era uno mandando mensajillos y toda la cosa, y que no estaba el teclado, era con los botones del 1 al 9 y que había que presionar 3 veces el 1 para que fuera una C o 2 veces para una B, y era puro SMS, y cómo ha ido cambiando definitivamente ese mercado de telecomunicaciones. Bueno, igual, lo que decías al inicio, que al inicio cuando ustedes empezaron con estos era mucho como el tema de telefonía, y ahora más bien es el tema de internet. Ya fue cambiando, que por cierto, y siguiendo con el tema de internet, me decía, 70% de los ingresos del sector telecomunicaciones es internet móvil fijo, transferencia de datos. De ese porcentaje, más o menos, ¿qué porcentaje es la parte, cómo se divide la parte móvil contra la fija? Ese dato te lo quedo viendo porque en este momento no lo preciso. O aproximadamente, así como por encimilla. No creo que sea mitimita. No, pero okay. No te lo quiero inventar. Bueno, está bien, está bien. Queda de tarea. Queda de tarea, así es. Y ahora, pero pasando a la telefonía fija. Recuerdo que una vez le preguntaba yo a don Walter que a qué se debía o que cómo visualizaban ustedes el aumento tan grande en la capacidad instalada de fibra óptica. Y entonces lo que él me comentaba es que eso fue durante pandemia, que los mismos operadores visualizaron que tenían que aumentar la fibra porque la gente se estaba conectando desde las casas. Sí, sin lugar a dudas, la pandemia generó una presión importante sobre el flujo de tráfico en el internet residencial. ¿Verdad? Hasta ese momento, donde el teletrabajo no era una cosa que era masiva o estaba completamente extendida, pues usábamos las conexiones de nuestra casa para acceder en la noche cuando llegábamos y ver películas o lo que sea, ¿verdad? Conectarnos ahí al teléfono, pero no tenían las redes la presión que les generó la pandemia. La pandemia les generó una presión importantísima de consumo de tráfico porque de repente de las personas que antes trabajaban en empresas que claramente tenían conectividad especial para poder soportar ese flujo de tráfico, empezaron a trabajar de sus casas. Y esto, ¿de qué le pasa al operador cuando el usuario está esperando un servicio y de repente no lo está pudiendo acceder? Si ahora estamos 5 personas en la casa, todos estamos usando la computadora al mismo tiempo y el ancho de banda que tenemos no nos está alcanzando. Nos quejamos. Sí. Exigimos una mejora y eso, sin lugar a duda, generó ese espacio para que por parte de los operadores hubiera una mejora en las redes. Pero yo creo que no podemos dejar de lado también que hay algo importante y es que ahí vamos a llegar, ¿verdad? Tecnológicamente la fibra óptica era el siguiente nivel que tenía que alcanzar las conexiones fijas. 129,000 kilómetros instalados de fibra óptica es lo que hay ahorita en este momento. Correcto. Y sí, fue un crecimiento exageradísimo, lo que se ha dado en los últimos 4 o 5 años. En 5 años pasamos de 66,000 kilómetros de fibra a esos 129,000 que alcanzamos en el año 2025. Se duplicó básicamente, es un poquito menos de un 100%, pero básicamente en cuestión de 2001 a 2025 se duplicó. Exactamente. Y entonces, y eso genera 60 y resto de las conexiones, o sea, del total de conexiones fijas. 65% de las más de 1.300.000 conexiones fijas que tenemos son conexiones el día de hoy de fibra óptica. Sí, entonces es todo ese efecto, digamos, toda esa bola de nieve, digamos, como en ese sentido, aumentas la capacidad instalada de fibra óptica, aumentan las conexiones, aumenta la velocidad de los hogares, eso que decías que ya había un porcentaje alto, incluso con velocidades arriba de 200 megas, y sí es cierto, en la época de la pandemia fue un cambio brusco, acelerado,
y sí, de golpe que obligó todos estos cambios y por lo menos digamos que eso es algo positivo que salió de la pandemia, ¿verdad? Que tal vez aceleró ese proceso. Sí, sí, por eso yo decía, ahí teníamos que llegar, ¿verdad? Porque la fibra óptica era la evolución tecnológica natural que tenían que llevar las redes. Y no es que los operadores no hubieran empezado ya un proceso para poco a poco ir reemplazando sus redes de HFC, en el caso de algunas, o sus redes de cobre tradicional, por una red de fibra óptica. Pero si uno quiere, le metió ese acelerador que nos permitió llegar hasta el día de hoy. Y lo que sí es cierto es que es un proceso que continúa, ¿verdad? Porque al final del día, por dos cosas. Uno, si yo todavía no tengo fibra en algún lugar, los usuarios que ya conocen los paquetes que yo ofrezco me van a pedir el servicio, ¿verdad? Entonces yo tengo también presión de los consumidores para continuar expandiendo esas redes de fibra. Y por otro lado, conforme voy reduciendo la cantidad de redes legadas que tengo, lo que tiene que ver con operación y mantenimiento se me va incrementando, ¿verdad? Entonces también los operadores tienen un incentivo de continuar con ese proceso hasta lograr una migración del mayor porcentaje de sus redes. Y hablando, por cierto, de todo este proceso que es una inversión muy grande, tengo la idea que también en la presentación hablaban de que hubo un aumento, no sé si fue para este año o el anterior, que hubo un aumento como significativo, digamos, en la parte de inversión del sector. No, la inversión es el dato que se nos queda un poquito atrás, ¿verdad? La inversión, tenemos ya 3 años de tenerla en caída. En 2025 llegó a 124.000 millones de colones. Es algo que uno podría explicar por varios lados, ¿verdad? También estamos dentro de un ciclo económico que quizá, ¿verdad?, no es tan favorable para nuevas inversiones, pero además de eso, los operadores, hay un proceso que tienen que esperar, principalmente los móviles, ¿verdad? Estábamos a la espera de qué iba a pasar con el 5G. Está el asunto de 5G, entonces ¿verdad? Todavía no invierto porque está como en ese ínterin de esperar a ver qué pasa. Exacto, y no podemos olvidar que en este momento los 3 operadores móviles al final son operadores convergentes, son operadores que también tienen la parte fija, ¿verdad? Entonces, y como ellos lo cuentan siempre, ¿verdad? Pero a nivel de casa matriz yo también tengo que ir a pedir los recursos, ¿verdad? Y ellos sabían que venía la subasta de 5G. Y una consulta, y ahora que hablas de ir a casas matrices y demás, digamos, yo podría preguntarme, digamos, la inversión se ha mantenido un poquito incluso a la baja. Ahora, los últimos 2 años se ha visto un aumento ya en los ingresos del sector. ¿Uno podría esperar que ese aumento en los ingresos con algún rezago se transforme también en un aumento de la inversión? O sea, ¿podría estar asociado? Yo creo que es importante ver que en los próximos años, cuando los operadores van a tener que empezar a cumplir las metas de las concesiones para 5G, ahí tenemos que ver, ¿verdad?, esto reflejado en inversión. ¿Por qué? Porque esa concesión tenía ciertas particularidades que no habían tenido, por ejemplo, la de 4G, y es esta obligación de llegar a una serie de distritos de zonas no servidas o subservidas. Eso quiere decir, bueno, ahí no hay infraestructura, pero yo tengo que llevar la cobertura de mi red ahí, ¿verdad? Entonces, cuando tomamos esto en consideración, necesariamente uno podría esperar que en estos próximos años, donde ellos van a tener que venir a dar cumplimiento a esas obligaciones de la concesión, que eso se vea traducido en una inversión. Y por otro lado, el tipo de cambio, porque cuando hablabas de casas matrices, o sea, obviamente las empresas están en Costa Rica, generan ingresos en colones, pero también son empresas transnacionales. No sé qué tanto la inversión finalmente es inversión extranjera, digamos, que viene de afuera. Y una inversión externa se vería en este momento afectada por un tipo de cambio bajo. Claro, nosotros tenemos una parte de nuestro parque de operadores que son operadores internacionales, ¿verdad? Con una operación local que ciertamente cuando traen inversión extranjera, pues el tipo de cambio tiene un efecto directo en cómo pueden convertir esos recursos a moneda local. Digamos, y funcionan, no sé qué tanto esta información es pública o se sabe o no, pero digamos, los operadores que son transnacionales funcionan mucho con esa inversión extranjera directa, por así decir, o funcionan más como con lo que se va generando aquí. Digamos, por ejemplo, para estas inversiones futuras que vendrían de 5G,
probablemente sería inversión extranjera, tendría que ser plata que entra de afuera. De lo que nosotros conversamos con ellos hay una parte de que si estamos hablando de un gran proyecto no necesariamente se tienen los recursos localmente, ¿verdad? Entonces si estamos hablando, bueno, de la necesidad de los recursos para poder pagar, por ejemplo, por la concesión de 5G o porque tengo un proyecto de expansión importante de mi red de fibra óptica local, ¿verdad? Es un proyecto grande y de ahí podrían tener la necesidad de tener que salir a pedir esos recursos afuera para poder invertirlos localmente. Okay. Sí, y en ese caso sí podría afectar un poquillo pues el tema de tipo de cambio, probablemente en los efectos finales que eso tenga. Ahora, un tema menos sexy, que es la parte de telefonía fija. Mencionabas vos, porque vos fuiste la que dio la presentación, pero mencionabas el aumento tan grande que ha tenido, o más bien, devolviéndome, hay una reducción constante a lo largo de años ya, desde que se calcula, por ejemplo, la encuesta nacional de hogares, de esa constante reducción en la cantidad de líneas fijas debido a que la gente se va desconectando y va quedándose solamente con el teléfono móvil. Yo en mi casa somos dos, cada quien con su teléfono móvil y ahí no hay línea fija. Y esa es la realidad como en muchos hogares. Sin embargo, se ha dado un crecimiento e incluso bastante acelerado por la telefonía con protocolo IP. Mencionabas esto, ¿cómo ha afectado la tendencia general en el último año? Y bueno, y ahorita caemos un poquito en qué es exactamente este tipo de telefonía. Sí, esa es una cosa interesante porque veníamos, ¿verdad?, históricamente de una desaceleración importantísima de ese sector y entre 2021 y 2025 tuvimos un crecimiento de casi 100,000 líneas, ¿verdad? Y cuando uno intenta buscar cuáles son las explicaciones... En el total, digamos, del 2001 al 2025 se revierte entonces más bien ese patrón histórico, esa tendencia histórica, básicamente aumentó en 100,000 líneas en 5 años, bueno, el 2001 al 2025, por la telefonía IP. Por la telefonía IP, porque si uno examina, digamos, de manera independiente cómo han venido evolucionando las líneas de telefonía básica tradicional, ¿verdad?, que éramos las que teníamos antes en nuestras casas principalmente, continúan reduciéndose, ¿verdad? Lo que vemos es que eso se compensa por el crecimiento que tienen las líneas que están basadas en el protocolo de Internet y por eso les decimos, ¿verdad?, VoIP o telefonía fija IP. Y aquí yo creo que algo que es importante de tener en consideración y que hay que poder separar vos lo mencionabas, y es el tema de que cuando continuamos viendo el tráfico continúa bajando, ¿verdad? Entonces tenemos más líneas, pero el tráfico de llamadas sigue ahí. ¿Eso qué quiere decir? Que hay muchos que tenemos en nuestra casa o en nuestra empresa un teléfono fijo porque lo tenemos ahí, pero no necesariamente estamos generando tráfico importante. En el caso de las empresas, bueno, porque es el número histórico que he tenido, ¿verdad? A veces me cuesta un poco cambiarlo, ya la gente sabe a dónde es que tiene que contactar o porque yo necesito tener un teléfono por si alguien quiere llamar. Y en el caso de muchas personas, porque igual lo han tenido por mucho tiempo y quieren tenerlo ahí. Y también el mercado ha tenido un ofrecimiento, ¿verdad?, importante de paquetes. Entonces te dicen, bueno, yo te voy a dar lo que vos crees que es la conexión a internet y la televisión por suscripción y te voy a regalar esta conexión de telefonía fija. Entonces, está bien. Está bien, ¿verdad? Okay. Está bien, aquí la tengo, tal vez sirve para que me ingresen las llamadas del guarda o de mi mamá y se acabó, ¿verdad? Ese es el uso que se le da a la línea, ¿verdad? Entonces es una realidad también tecnológica de un servicio que de un modo u otro ha venido siendo sustituido. ¿Qué es exactamente, digamos, para la gente que tal vez no conoce el tema, qué es exactamente la telefonía de protocolo internet o de la telefonía IP y cuál es como la diferencia con respecto a la telefonía convencional? Si yo soy un usuario, yo diría que esto es transparente para mí, ¿verdad? Yo no voy a experimentar, a menos de que se me vaya la luz, no voy a experimentar una diferencia entre tener una línea de telefonía fija IP y una línea de telefonía fija por conmutación de circuitos que eran las anteriores. ¿Por qué? Porque yo lo que veo igual es un aparato en mi casa que está conectado y es fijo porque no lo puedo, ¿verdad? Tiene un rango de movilidad limitada. El tema es cómo es que se enrutan las llamadas, ¿verdad? Algunas se van a enrutar
por internet y otras se enrutan de la forma tradicional por la red de cobre legada que tiene en nuestro caso el Instituto Costarricense de Electricidad. Pero ahí sí peco yo ignorante. Como yo estoy desconectado, no tengo idea. Digamos, la telefonía IP, la llamada no me cuesta dinero porque ya está como conectado a internet, o es una llamada normal. Es una llamada normal. O sea, igual se paga el teléfono, digamos. Es una llamada normal y sí te cuesta. Los operadores ahora muchos tienen paquetes donde si llamas a otra línea IP no te lo cobran, ¿verdad? Un poco para favorecer el consumo, pero si salís a un externo, llamas a otro teléfono celular o a otra línea fija de conmutación de circuitos, sí hay un cobro, pero es igual. Es lo mismo. Ahora, yo siempre, y ahí soy yo el del problema, yo siempre había tenido como la idea de que la telefonía IP era algo más como empresarial, como que las empresas eran las que eran más dadas a tener telefonía IP. ¿Es una idea errónea? Porque nunca me he puesto a investigarla, honestamente. ¿Es una idea errónea o hay algo de cierto? En un primer momento, cuando surge y uno ve que la cantidad de conexiones que teníamos era bastante baja, ¿verdad? Menos a 20,000 líneas, uno podría pensar que en ese momento quienes estaban adquiriendo esas líneas IP eran principalmente las llamadas, porque los operadores no tenían como esta oferta masificada para llegar a los hogares. Pero hoy en día, cuando uno intenta explicarles, lo cierto es que la gran mayoría de esas líneas son líneas que están empaquetadas con internet y con televisión de los paquetes que ofrecen. ¿Eso qué quiere decir? Que la gran mayoría de esas líneas el día de hoy son líneas que están en una casa. Entonces básicamente el factor que disparó y que generó más bien incluso este cambio en la tendencia fue el proceso de empaquetamiento de muchas empresas que dicen: ya te di el internet, ya te di el televisor, la telefonía pues de suscripción, y de paso tome su línea para que le quede ahí. Sí, creo que eso ha tenido un impacto bastante fuerte en la evolución. Y hay otro tema que lo ha tenido también, y es que el ICE ha venido reconvirtiendo también su parque de líneas fijas tradicionales en líneas fijas IP. ¿Por qué? Porque una vez más, en el caso de las tecnologías legadas, el costo de operación y mantenimiento de esas redes suele ser más alto que el costo de las nuevas tecnologías. Y eso, por supuesto, que empresarialmente les genera un incentivo para hacer esa reconversión. Claro, entonces hay un incentivo entonces de ir sacando de circulación la telefonía convencional e irla cambiando por IP incluso. Claro, y es que en el caso del cobre además tiene un tema que lo perjudica, que otras tecnologías no tienen, y es que la gente se lo roba. Entonces, ¿qué significa esto? Que si yo ya tengo un problema en una comunidad, ¿verdad? Porque continuamente se roban la red de cobre, yo voy, la instalo y una semana después se la volvieron a robar, yo también tengo, ¿verdad? Y como operador un incentivo de decir, y la fibra no te sirve para nada, ¿verdad? Entonces, ya resuelto ese problema. No hay un incentivo para delinquir. Qué interesante. Eso está, qué vacilón, no tenía la menor idea. Qué interesante que está eso, de verdad. Sí. Ahora, y tal vez a nivel general, porque ya como que faltaría, tal vez la parte de televisión, ¿verdad? Sí. ¿Qué hay ahí? ¿Cómo estamos? Televisión es un servicio que ha venido decreciendo a tasas bajas realmente, pero si uno ve la línea de tendencia es a la baja. Este último año tuvimos un pequeño repunte como de un 1.3%, que son como 13,000 conexiones adicionales, pero uno también ya ve una realidad tecnológica en relación con ese servicio. Una vez más, el internet parece ser la estrella. Y todo corre sobre el internet. Las llamadas corren sobre el internet, el contenido que yo quiera ver, bien sea a través de una plataforma, etcétera, ¿verdad? O a través de una red social, como quiera verlo, todo está corriendo sobre ahí. ¿Y eso qué quiere decir? Que también muchas veces los usuarios ya no le encuentran un uso, o si quieren hacer un ahorro, prescinden de ciertos servicios. Cuando hablamos de televisión paga, estamos hablando básicamente como lo que uno llama del cable, ¿verdad? Exacto, o sea, ahí cable. Eso no está tomando en cuenta plataformas. No. Entonces, y es cierto, o sea, la gente
cada vez usa menos eso. O sea, cada vez más se van a Netflix, se van a HBO, a distintas plataformas. O sea, yo creo que hoy por hoy uno solo utiliza el televisor cuando hay un partido. O querés ver las noticias. Partido o noticias, y yo noticias últimamente prefiero ya ni ver, así que no, noticias yo ya ni veo, y el fútbol no me gusta, o sea, yo estoy que quito el internet, digo el internet, la televisión paga, pero básicamente es eso en general, ¿verdad? E incluso uno podría preguntarse, probablemente ahorita, previo al Mundial, puede dar un piquillo tal vez. Claro, por supuesto, porque ahí hay una restricción de contenido importante y la gente que quiere ver fútbol, pues el mecanismo que va a tener es acceder a través de la telefonía, como vos decís, que conocíamos de cable, pero indudablemente los cambios de hábitos de consumo juegan un poco en contra de ese servicio y uno quizá todavía no lo percibe porque estaba acostumbrado a cómo funcionaba, pero yo tengo una hija de 5 años y vos le pones la televisión, no entiende por qué se hace cosa los anuncios, ¿verdad? Y no entiende por qué vio un capítulo y no puede ver el siguiente de seguido, ¿verdad? Entonces ya es una realidad en la que creciste de cómo consumís el contenido que es completamente diferente. Sí, sí, sí. Y tal vez, bueno, ya como a nivel general, yo tengo como mi idea, o más bien, adelantándome a la pregunta, yo pienso que tal vez los resultados más positivos de este año podrían ser el de que hayan más, bueno, en telefonía más suscripciones postpago y también el aumento en tan grande en la parte de internet fijo en fibra óptica. Pero ¿cuáles dirías vos, ya que sos la que maneja bien estos datos, que serían los resultados más positivos, digamos, de las estadísticas que ustedes acaban de publicar? Yo creo que no, hay un dato que es muy importante y es que llegamos a 7 de cada 10 hogares conectados, ¿verdad? Con algún tipo de conexión, ¿verdad? No necesariamente todas de alta velocidad, pero con algún tipo de conexión. Y eso es un paso importante, ¿verdad? Porque quiere decir que más personas tienen acceso a Internet y todo lo que el Internet nos pueda dar, ¿verdad? Nosotros decidimos para qué lo usamos, podemos consumirlo solo para entretenimiento, pero también podemos usarlo para el trabajo, para aprender cosas nuevas, ¿verdad? Entonces, el acceso es un tema que es súper importante. Y el otro tema que yo no quiero dejar pasar es ese repunte en los ingresos. ¿Por qué? Porque cuando uno ve la realidad del sector a nivel internacional, lo cierto es que ve que el sector de telecomunicaciones ha venido teniendo mucha presión en términos de reducciones, y no hablemos directamente de los ingresos, pero quizá de la tasa de crecimiento de los ingresos, ¿verdad? Entonces, volver a crecer y tener un crecimiento de casi 5% el año pasado, que es mayor al crecimiento que tuvo el PIB en Costa Rica, lo que nos refleja es un aspecto positivo, ¿verdad? Porque al final también, si queremos reinversión, necesitamos que el sector tenga ingresos. Claro. Te iba a consultar, bueno, y más bien por el otro lado, ¿cuáles son tal vez los aspectos como más negativos que nos muestran las estadísticas o que más, oportunidades de mejora, como dicen a veces cuando quieren ser más positivos, pero ¿en dónde estamos debiendo? Me parece que por lo que comentabas, la parte de la inversión es una de estas, que también puede estar muy relacionado como con ese interim de esperando a que ver qué pasa con el 5G. Pero, ¿cuáles dirías vos que tal vez son, de acuerdo a los datos, en donde tal vez Costa Rica ojalá estuviera mejor? Hay un tema curioso y es que hace 2 o 3 años cuando nos comparaban, después de que entramos a la OECD, nos empiezan a comparar con esa realidad, ¿verdad?, de otros países, y algo con lo que quedábamos debiendo continuamente era con la cantidad de conexiones de mayor velocidad y de conexiones de fibra óptica principalmente. Esa es una brecha que hemos venido cerrando, ¿verdad? Todavía nos queda una parte por cerrar, ¿verdad? Todavía tenemos una realidad de alrededor de un 30% de conexiones de menos de 30 megabps, ¿verdad? Entonces, espacio de mejora continuamos teniendo. Todavía, ¿verdad? Mencionaba 7 de cada 10 hogares conectados. Bueno, todavía nos quedan 3 de cada 10 hogares sin conectar, ¿verdad? Y ahí es donde yo creo que pasa el hecho de que todavía hay espacio para el crecimiento.
Sí, no, y claro, y son 3 de cada 10 multiplicado por la cantidad de hogares en Costa Rica, son un montón de personas que no tienen todavía acceso, que algo que a mí siempre me ha llamado la atención es que el índice de pobreza multidimensional que calcula el INEC considere el no tener internet como un elemento de pobreza, porque ya estamos en un momento en donde por la revolución digital y demás, internet es una necesidad básica incluso, sí. ¿Verdad? Y quería aprovechar ahora que está leyendo un poquito el currículum tuyo aquí presentando, que hablabas de que también, bueno, estuviste en la parte de competencia de SUTEL y que estuviste en el proceso de declarar el mercado en competencia. Yo sé que no era lo que veníamos a hablar hoy, pero para aprovechar que te tengo acá, el mercado de telecomunicaciones efectivamente está en competencia, y esto ¿a partir de qué determinan que efectivamente, porque no se dice que está en competencia desde que se abrió, sino que ya hay como una competencia sana, por decirlo de alguna manera, a partir de un punto? ¿Qué es lo que lleva, o sea, cómo se determina a partir de qué momento el mercado de telecomunicaciones uno puede hablar de que está en competencia? Y tenemos 3 oferentes, si no me equivoco. 3 oferentes son suficientes además para decir que es competencia. Ahí hay un punto importante y hay una multiplicidad de factores que son los que se analizaron en su momento para declarar los mercados en competencia. En este momento solo hay un mercado que no ha sido declarado en competencia de los mercados minoristas, que son los que nosotros como consumidores percibimos, y es el mercado de telefonía fija. Con excepción de todos, de telefonía fija, todos los otros mercados residenciales son mercados que en su momento se declararon en competencia. Esto ocurrió entre 2016 y 2018. Eso quiere decir que este año estamos cumpliendo para los primeros mercados que declaramos 10 años de haber sido declarados en competencia, con resultados bastante positivos, ¿verdad? Cuando uno ve la evolución que se ha mantenido de los precios, son precios que han tenido a la baja. Cuando hablamos de los servicios de internet, son servicios que ofrecen mayores velocidades. Cuando vemos en temas de telecomunicaciones móviles, igual los paquetes cada vez ofrecen mayor velocidad, mayor posibilidad de consumo, y entonces el resultado ha sido positivo. Esa pregunta que vos hacías, ¿cuántos son necesarios? Bueno, cuando uno se va un poco a los fundamentos de economía, no puede dejar de negar que estamos en mercados oligopólicos, ¿verdad? Pero también tienen que comprender que la realidad de competencia perfecta es algo que es teórico, ¿verdad? Sí. Es muy pocos mercados donde podemos encontrar esa realidad, y sobre todo economías pequeñas como la de Costa Rica, los mercados no soportan una gran cantidad de oferentes. Entonces, en general, no solo en telecomunicaciones, nosotros tenemos un montón de sectores donde lo que vivimos es una realidad oligopólica. Ahora, ¿qué era lo importante ahí? Si la rivalidad y la presión competitiva que existía entre ellos era suficiente para poder generar. Y ahí la respuesta a esa pregunta en aquel momento fue sí, es suficiente. Y yo creo que hoy, 10 años después, la respuesta es, bueno, fue la decisión correcta porque la evolución del mercado ha sido positiva. Y lo que parecía es que la regulación que existía, que principalmente estamos hablando de la regulación de precios, porque otro tipo de regulación, por ejemplo, la calidad, la protección del usuario final, eso se mantiene constante, no cambia por las declaratorias, pero sí la realidad asociada a la regulación de precios ya no era más necesaria, ¿verdad? Porque ahí un poco la regulación podía estar limitando de la dinámica comercial de los propios agentes. Claro. No, y yo sé que estoy como metiendo un golcillo aquí con ese tema, pero no importa. Pero es que también incluso amarra, ¿verdad? Porque yo digo, bueno, la verdad es que la competencia es lo que hace que también, o sea, la competencia, por ejemplo, también impulsa a su manera, por ejemplo, la parte de fibra óptica, ¿verdad? Porque si ya aquí llega la fibra óptica de la empresa A, entonces, si la B no me pone fibra óptica, entonces me voy con la A, entonces la B tiene que concursar con la A y también poner fibra óptica. Finalmente, pues, la apertura del mercado de telecomunicaciones ha sido en general algo muy positivo para el país. Ahora que hablabas de antes de la apertura, que algo mencionábamos de la telefonía y de todo esto, antes conseguir una línea era más difícil.
Ah, sí, Ahora había que esperar años. Había que esperar. Había que esperar en años. Mis tiempos. Había que esperar años cuando ya era una realidad completamente diferente. Cuando ya en otros países empezó a ofrecer, por ejemplo, lo que era el Internet móvil, nosotros todavía no lo llegábamos. Y la pregunta es, si no hubiéramos tenido la apertura, ¿cuánto tiempo hubiera pasado para que pudiéramos tener acceso a eso? Mencioné el tema del prepago. Posiblemente sin la presión competitiva nunca hubiera llegado. Y eso quiere decir ese segmento de la población. Estamos hablando de casi 3 millones de personas que tienen una línea prepago. No tendrían acceso ni siquiera al servicio. Yo un día leí, hace años fue de hecho, algún informe de alguna instancia internacional, creo que era el del índice, el del Network Readiness Index, que calcula el Portland Institute, que antes lo calculaban en otra instancia, pero siguen siendo los mismos investigadores, que hablaban de que Costa Rica tuvo una situación muy particular de una apertura lo suficientemente tardía que les permitió tener todo el conocimiento de lo bueno, lo malo y lo feo de las aperturas tempranas de otros mercados, y que eso había hecho como que a nivel legal, a nivel de reglamentación, la reglamentación costarricense fuera como muy robusta y muy sana para que esa apertura se diera como en las mejores condiciones posibles. Claro, porque ya se tuvo toda esa experiencia que estaba acumulada, ¿verdad? Entonces ya se sabía cuáles eran los marcos legales más adecuados para poder promover competencia, que al final eso es lo que busca. Si uno se va al espíritu de muchos de los capítulos de la Ley General de Telecomunicaciones, es cómo promuevo competencia en los mercados. ¿Por qué me toca a mí como regulador promover competencia? Porque estoy convencido de que promover esa competencia es lo que va a hacer que sean los operadores los que se encarguen de generar el resto para al final del día que el consumidor pueda tener un beneficio. Claro. Tal vez ya, pues como para ir cerrando un poco el episodio, y que el tema era principalmente, pues obviamente los resultados del sector telecomunicaciones, a nivel SUTEL, ¿qué sigue? Bueno, vi que para estos últimos resultados hicieron un cambio importante en la presentación de los mismos, ¿verdad? Que lo metieron con, se me olvida cómo se llama esta plataforma. En Power BI. Power BI, sí, siempre se me da el nombre. Que los metieron con Power BI. Bueno, ya estarán empezando a trabajar, me imagino, poco a poco en las próximas estadísticas. ¿Viene algún cambio? ¿Todo continúa como igual? Sí, hay muchas cosas en las que estamos trabajando, y me encanta que me hayas hecho esa pregunta, porque me permite hablar de un montón de proyectos que tenemos. No los puedo tocar todos porque sé que ya estamos llegando al final, pero me voy a centrar en la parte de estadísticas. Algo positivo que tiene el cambio a Power BI es que ya el mercado no tiene que esperar un año para poder tener información. La información se va a actualizar trimestralmente. Okay. Con un mes de rezago, nada más, porque necesitamos un tiempo para validación de la información. Pero entonces disminuimos el tiempo en el que el mercado puede tener disponible la información, y me parece que eso es positivo. Sí, puede agilizar la toma de decisiones también. Totalmente. Otro tema que me parece importante a futuro, estamos trabajando en ver qué deberíamos empezar a analizar de la economía digital, ¿verdad? Al final del día, de las telecomunicaciones son la base sobre la que se construye la economía digital, pero hay una serie de preguntas que yo siempre le digo a los compañeros que a mí me gustaría poder responder. Por ejemplo, ¿qué cantidad de conexiones móviles en este momento son de Internet de las cosas? Es decir, es un chip que lo tengo, yo qué sé, en una lavadora, en una refri, ¿verdad? O en una cosa más técnica en una fábrica. Lo cuento como una línea, pero yo no tengo identificado en este momento de que no estamos hablando de una línea que me sirve para una conectividad humana, sino ya para otra cosa. Entonces, ese tipo de datos que hasta ahora no hemos medido, que nos acercan justamente a la evolución tecnológica que van teniendo los propios servicios de telecomunicaciones, son el siguiente paso en el que estamos pensando. Excelente, excelente. No, definitivamente muy valioso el trabajo que se hace desde SUTEL, de esta parte de los indicadores. Siempre los hemos usado para las investigaciones que nosotros hacemos. Y más bien, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en este programa de Café Digital. Creo que definitivamente es muy valioso entender, conocer cómo se está comportando el país, ver que hay muchos avances. En realidad, por ejemplo, el avance de fibra óptica es impresionante, es acelerado, es impresionante, es muy positivo,
E igualmente, hay avances en telefonía móvil, en internet móvil y demás. Y pues no, más bien, pues muchas gracias por habernos acompañado y compartirnos un poco sobre toda esta información. A vos más bien, muchísimas gracias por la invitación y siempre disponibles. Y pues a los que nos acompañaron hasta esta parte del episodio, de verdad muchas gracias por quedarse en este café digital. Recordarles, si les gustó el video, pues ojalá se suscriban al canal, ojalá le den like a este video también, que eso siempre es importante para el algoritmo. Y pues nos vemos la próxima en otro café digital. Hasta luego.